89.3. Más FM. Inicio del espacio publicitario. Familia, hoy los invito a comer a mi restaurante favorito. ¡Sí! ¡Santo Manaba! ¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Manaba. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní, o mejor el nuevo plato, el chop suey, cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! Vamos a Santo Manaba. Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas, 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984 86 82 24. Síguenos en redes sociales como @Santo Manaba. Santo Domingo se prepara para vivir el gran festival de vallenato, salsa y música norteña por primera vez en la tierrita. Los Diablitos del Vallenato. Los Diablitos con todos sus éxitos. Para bailar con buena salsa. Richie Valdés. Con orquesta y coros. La mejor música norteña con los Carnales de Colombia. Artistas invitados, Los Ugas con banda en vivo. No faltes, sábado 9 de diciembre desde las 6 de la tarde en Azogán, Santo Domingo. Puntos de venta, Suba Restaurante, Azogán, Tania Eventos. Entrada general $10. ¿En qué se parecen Citroën, Peugeot, Chery, Nissan, Chang'an, Opel, ZX Auto, DS Automóviles y Greatwall? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Quartz de Total Energies para sus motores. Pero en la lista sigue Mazda, BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz. Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total al motor de tu vehículo con nuestros lubricantes Quartz en tu taller o lubricadora de confianza. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio, de Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, O, opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Diana Bravo. 7 de la mañana con 3 minutos, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto encontrarnos una vez más en una nueva emisión de Más Noticias aquí en Más FM, la nueva radio de la tierrita. Como siempre estamos listos para arrancar muy bien informados a esta hora de la mañana y con esa responsabilidad de todos los días, de sentarnos ante estos micrófonos y compartir con ustedes los hechos que marcaron la noticia. Miércoles 29 de noviembre de 2023, gracias a quienes nos escuchan a través del día 89.3 y gracias también a quienes se van sumando a nuestra transmisión en vivo en la fanpage en Facebook. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos listos para arrancar hoy precisamente. Bastantes novedades a escala país y bastante expectativa que hay, sobre todo con el tema económico en el Ecuador y el tema político también. Al parecer se nos viene una crisis política. Se habla de que hoy, por ejemplo, la Asamblea Nacional va a retomar el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. Ya lo vamos a estar analizando más adelante y precisamente hoy nuestro invitado es Ricardo Vera. Él es asesor político y con él vamos a hablar acerca de algunos de estos temas de coyuntura nacional y cuál va a ser el efecto que hay. Hay que recordar que estamos en un gobierno que muchos le llaman de transición.
Y en ese sentido se habla de que es un gobierno que realmente tiene un tiempo bastante limitado, pero muchas tareas por desarrollar, y entre ellas pues esperábamos que el tema de seguridad sea la principal concentración del gobierno, pero vemos que también hay temas políticos por solucionar. 7:05. Vamos a arrancar revisando a esta hora cómo amanece Santo Domingo y la región con el clima. A continuación presentamos el clima en Más Noticias. Bueno, y Santo Domingo amanece con 20 grados centígrados, 1 grado menos de lo habitual en nuestra ciudad, pero cielos bastante nublados. Y déjeme decirle que el INAMI pronostica que a lo largo de esta mañana algo de sol nos salude durante el día de hoy, miércoles, y en la tarde nuevamente tengamos cielos nublados. Se pronostica que en el transcurso de la tarde haya lluvias, las mismas que se pueden intensificar durante la noche. Vamos a tener calorcito, la temperatura máxima en Santo Domingo es de 30 grados centígrados para el día de hoy, y déjeme recordarle además que sigue vigente esta alerta por el tema de lluvias en la zona costera y también algunas provincias del oriente ecuatoriano por esta advertencia que ha hecho el INAMI y con el inicio de las lluvias por el fenómeno del Niño. En Santo Domingo de los Áchilas se esperan lluvias de grado alto. Y frente a eso, pues una vez más, insistimos, se ponen a prueba los planes de contingencia de nuestras autoridades, pero a eso además hay que sumarle que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos para ir tomando precauciones con estas advertencias. 7:06, revisemos precisamente cómo están las vías a esta hora en Santo Domingo. Mucha atención. Llega el tráfico, la información que tú necesitas. El EQ 911 a esta hora nos reporta que no hay novedades en los ejes viales estatales, las vías están totalmente habilitadas, y a eso hay que sumarle que hay que conducir con mucha precaución, tomando en cuenta estas advertencias climáticas que tenemos en nuestra zona, sobre todo si es que usted va a salir de Santo Domingo el día de hoy. Insisto, no hay novedades. Una de las vías más peligrosas en medio de esta temporada de lluvias precisamente es la vía Loac Santo Domingo. A esta hora está habilitada, pero conduzca con mucha precaución. Ahí aún hay bastante preocupación frente a las acciones que se vienen ejecutando por el tema de la caída de rocas, algo que no ha parado a lo largo de la vía, algo que es visible para cualquier persona que se pare al menos en el kilómetro 83 y observe las grietas que se encuentran en esa zona, y que aún reclaman un plan de contingencia para poder frenar o mitigar este efecto adverso. 7:08 de la mañana, vamos a arrancar con información nacional a esta hora. Mucha atención. Y precisamente ayer se dio la primera aparición pública de la vicepresidenta de la República, luego de esta asignación de funciones por parte de Daniel Noboa como presidente del Ecuador. Esta única misión que le dieron a la segunda mandataria de promover la paz en Israel, y para ello tendrá que mudarse a la embajada del Ecuador en Tel Aviv. Ella aceptó justamente para que no la señalen de incumplimiento de funciones. Pero en medio de este pronunciamiento que desarrolló ayer en la ciudad de Quito, una rueda de prensa bastante corta realmente, ella habló también del distanciamiento con el Ejecutivo y habló también de este supuesto cobro de diezmos por el tema de cargos a quienes se le había estado señalando que ella sería quien encabeza varias de estas denuncias. Vamos a escuchar lo que precisamente señaló la segunda mandataria en el siguiente resumen, cortesía de Saracay TV. Este 28 de noviembre, la vicepresidenta Verónica Abad tuvo su primera aparición pública desde su designación de viajar a Israel como colaboradora de paz en el conflicto con Hamas. Dijo que cumplirá con la constitucionalidad del encargo para que no se le acuse de no cumplir con su función. Sin embargo, aclaró que si Estados Unidos no ha podido frenar el conflicto, se trata de una tarea difícil, pero que la acepta y fungirá como embajadora en Tel Aviv. Para cumplir estas delegaciones con el mayor de los éxitos y de los agrados a las diferentes instituciones, como es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa.
La segunda mandataria explicó que esperan información sobre la reestructuración de la vicepresidencia y sobre su traslado a Israel, cuál será su equipo y cómo podrá ejercer sus funciones en el exterior. Pero también se refirió a su ausencia en eventos como el banquete presidencial y el festejo del triunfo. Afirmó que no fue invitada e hizo énfasis en el distanciamiento con Noboa. Sin duda alguna está claro y no podemos tapar el sol con un dedo. El señor presidente me quiere lejos. Pregúntenselo a él. He dado mis declaraciones y la verdad que he cumplido todo lo que ha sido planteado dentro de un acuerdo que se hizo claro. Esta es una ruptura evidente para el país. El analista político Stalin Naranjo señala que finalmente un vicepresidente no tiene capital político, ya que el electorado vota por la figura presidencial que es la que arrastra al segundo mandatario, lo que ocurrió con este binomio que ahora está al frente del país. El vicepresidente de la República ha sido relegado, es que la gente no vota por el vicepresidente de la República. Si vamos a la figura de la vicepresidenta actual, esta cuencana, esta Azuaya, viene de una campaña electoral por la alcaldía de Cuenca y ocupó los últimos lugares, creo que último o penúltimo lugar. Es decir, tampoco tiene un capital político, la gente no votó por ella. Luego de este pronunciamiento público, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia señaló que se dispuso a la Cancillería una reunión con la vicepresidenta para determinar los tiempos de traslado de Verónica Abad, así como el personal y actividades a desarrollar en esta llamada alta misión. 7:11. Un tema que precisamente nos hace proyectarnos, ¿no? Cuándo mismo se va a ir, hay que esperar esta reunión que va a tener con la Cancillería del Ecuador para saber la logística del viaje, realmente con cuánto equipo realmente va a viajar la segunda mandataria, y a eso además hay que sumarle qué va a ocurrir con la vicepresidencia en el Ecuador. Estamos en un tema de austeridad, ha habido un reajuste también al Ministerio del Interior, hay 2 viceministros del Interior ahora, ya le vamos a contar eso más adelante, pero por lo pronto ampliamos los detalles acerca del inicio, que se va a retomar prácticamente el juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso. En el Pleno de la Asamblea de Ecuador fue convocado para este miércoles para retomar precisamente este proceso en contra de Lasso por su presunta participación en el delito de peculado dentro del denominado caso Encuentro, vinculado a una supuesta trama de corrupción que la Fiscalía indaga en al menos 4 empresas públicas. Revisemos cuáles son los aires dentro del legislativo. En la tarde de este miércoles, la Asamblea retomará el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. La mayoría legislativa quiere completar un proceso que no concluyó en mayo, cuando Lasso decretó la muerte cruzada. Previo a eso, el exmandatario ya había comparecido para defenderse de las acusaciones de peculado por su presunta implicación en una trama de corrupción. Lo único que faltó fue cerrar el debate, con la intervención de legisladores que incluso ya no forman parte del Pleno, y pasar a la votación de la moción de destitución y censura que presentaron los interpelantes. Viviana Veloz, correísta, actual primera vicepresidenta de la Asamblea, y Esteban Torres, social cristiano, que no fue reelecto. Desde el punto de vista constitucional es un tema bastante cuestionado. Debe existir los mismos jueces, los mismos acusadores y el mismo acusado. Y en este caso los jueces políticos son totalmente distintos a quienes escucharon los argumentos de cargo y de descargo. De hecho, hay 93 legisladores que no estuvieron en todo el proceso seguido, es decir, que desconocen el expediente y las pruebas que se presentaron. Sin embargo, para censurar a Lasso habría 94 votos asegurados, 2 más del mínimo que se requiere. El bloque de la Revolución Ciudadana tiene 51 y el PCC 18. Se sumarían los 25 del bloque oficialista de ADN y aliados, con quienes mantienen una alianza. Henrico Calón, exministro de Gobierno y parte del equipo legal del ex jefe de Estado, anticipó que acudirán a instancias internacionales. Inclusive a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, porque están actuando contra norma expresa si se llegara a consumar esos apetitos voraces de vendetta que tienen. E informó que el expresidente se pronunciará en el momento que considere oportuno hablar de un enjuiciamiento que califica de arbitrario.
7 de la mañana con 14 minutos. Y vamos a revisar también esta reestructuración del Ministerio del Interior. Hay 2 viceministros del Interior ahora. Y en medio de estas medidas por austeridad que viene tomando el Estado, hay que recordar que ayer también precisamente se eliminó lo que es la empresa coordinadora de empresas públicas vía decreto ejecutivo. Y así también se seguirá reestructurando algunas de las instituciones del Estado. Pero revisemos a continuación qué es lo que va a ocurrir con el Ministerio del Interior, además de esa fusión con el Ministerio de Gobierno, porque Mónica Palencia es quien está al frente de ambas carteras de Estado por ahora y que sí nos hace cuestionarnos la efectividad que pueda tener precisamente en medio, al frente del tema de seguridad, pero también al frente de las crisis políticas que se vienen para el gobierno de Daniel Noboa. El gobierno reestructuró el Ministerio del Interior, creado en marzo de 2022 por el expresidente Guillermo Lasso para la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana y orden público. El mandatario Daniel Noboa, durante la posesión de sus ministros, encargó la reestructuración de esta cartera de Estado a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien designó a 2 viceministros. Al abogado y catedrático Vicente Aguad Chevasco, viceministro de Seguridad Pública, y al abogado Leonel Calderón Tello, viceministro de Seguridad Ciudadana. Las estrategias de lucha contra el crimen organizado se manejarán bajo reserva y los funcionarios serán evaluados por el cumplimiento de metas y objetivos. Esto lo aclaró Palencia el mismo día de su posesión. Una primera regla de seguridad es no contar las tácticas de seguridad. Yo sé que me van a comprender. El Ministerio del Interior tiene 860 funcionarios y el presupuesto anual en gasto corriente es de $20 millones. Bajo su responsabilidad está el manejo y control de la Policía Nacional, que tiene más de 52,000 uniformados. El comandante de la policía, César Zapata, quien fue designado en octubre pasado por el gobierno anterior, fue ratificado en el cargo. Palencia además designó al abogado Carlos Espinosa Gallegos, viceministro de Gobierno, quien se desempeñó como subsecretario de la Política Pública Anticorrupción en el régimen anterior. 7:17, 2 viceministros al parecer, y de pronto pues uno de ellos se puede hacer cargo del tema de seguridad de manera directa para coordinar las acciones urgentes dentro del país. A esto además hay que sumarle que está listo este proyecto de ley económico urgente denominada Ley de Eficiencia Económica, que deberá remitir el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, porque este sí es un tema que debe tratar con urgencia la Asamblea Nacional. Muy personalmente les digo, no un juicio político a un exmandatario, sino considero que hay temas mucho más urgentes. Esta ley económica urgente que busca reformar lo que va ligado al impuesto a la renta, que es un tributo que se declara de manera anual, tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre, porque si se hace después del 31 de diciembre, resulta que ya no entraría en vigencia en 2024, sino en 2025. Entonces, ahí, señores asambleístas, se va a requerir que trabajen y enfoquen sus esfuerzos. Pero vamos a revisar a continuación qué comprende este proyecto de ley económica o la Ley de Eficiencia Económica que plantea el Ejecutivo en medio de esta crisis económica que atraviesa nuestro país. El proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo contempla 3 capítulos: incentivos, zonas francas y alianzas público-privadas. Se plantea la reducción del impuesto a la renta para las empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 29 años. Podrán acogerse a este beneficio quienes generen desde 12 plazas nuevas de empleo, con la disminución del 20% en el pago de este tributo. La creación de 500 puestos de trabajo representa la deducción del 90% del impuesto a la renta. Quienes contraten a personas que estuvieron privadas de la libertad también tendrán el incentivo. Además, el documento contempla la devolución del impuesto al valor agregado IVA en la compra o importación de materiales y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios en un plazo no mayor a 90 días. Los negocios que se realicen en zonas francas tendrán tarifa del 0% del impuesto a la renta por los 5 primeros años. A partir de ese periodo, el pago será del 15%. Los contratos de trabajo dentro de las zonas francas serán temporales.
El proyecto plantea un nuevo régimen bajo el que se firmarán contratos a largo plazo con la empresa privada que asumirá riesgos y responsabilidades. La vigencia de los acuerdos no será mayor a 40 años y se priorizará el menor aporte de recursos estatales y la mayor retribución al país. La propuesta también establece que los contribuyentes que se han beneficiado de la remisión de intereses, multas y recargos podrán hacerlo nuevamente. La ley vigente lo prohíbe por un periodo de 10 años. 7 de la mañana con 20 minutos. Mientras que además recuerden que dentro de las primeras acciones ejecutadas por Daniel Noboa está la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Un tema que ha dado mucho de qué hablar entre entendidos en la materia, quienes primero señalan que se trata de algo inconstitucional, pero que también puede tergiversar lo que es un consumidor versus un traficante. Y en ese sentido se habla de que se podría estar condenando el ser consumidor, y esto pues evidentemente sí sería inconstitucional porque se contrapone con el artículo 364 de la Constitución del Ecuador, en donde precisamente habla de que el tema de consumo de drogas, así como alcohol y tabacos, son un problema de salud pública. Pero vamos a revisar precisamente cuál es la postura que existe a escala nacional respecto de este tema, pero sobre todo cuál es el proceso jurídico, porque hay que recordar que desde la Corte Nacional de Justicia se busca un acercamiento con el gobierno precisamente para saber cómo aplicar esta medida y cómo los jueces van a poder discernir en medio de una audiencia quién es consumidor y quién es traficante, porque en medio de la misma quienes se dedican a vender este tipo de sustancias de manera ilegal pueden apelar lo contrario y de pronto pues allí se pueda empezar a tergiversar el sentido de la justicia. Revisemos a continuación la siguiente nota. Ecuador es el país de Latinoamérica con el mayor número de atenciones a pacientes con problemas de consumo de drogas. Así lo detalla un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Según el documento, en 2022, 110.970 pacientes recibieron tratamiento por registrar problemas con el consumo de estupefacientes. Entre las drogas más utilizadas están la marihuana, la heroína y la cocaína. Pero estas no son las más peligrosas, pues constan también las metanfetaminas y el fentanilo. Mientras en lo que va de 2023, el número de atenciones en el Ministerio de Salud suman 50.000, en su mayoría por el uso de opioides. Son los datos más actuales que se conocen sobre el problema, porque desde hace 6 años, los gobiernos no han dedicado esfuerzos para entender cómo avanzó este fenómeno que mantiene a jóvenes esclavos de una dosis y viviendo en situación de calle en varias ciudades del país, entre ellas Guayaquil. Desde el 2014 hasta el 2017, se realizaron 8 estudios al respecto. De esta manera se conoció que Ecuador ocupa el tercer lugar en Sudamérica en prevalencia del consumo de cocaína entre estudiantes secundarios y que la edad promedio para el inicio fue de 14 años en el 2016. Los estudios también evidencian que en el país nunca ha existido una política integral para enfrentar este problema de salud. Tampoco hay un órgano rector desde el 2018, cuando el presidente Lenín Moreno eliminó la Secretaría Técnica de Drogas. Los expertos consideran que tras la eliminación de la tabla de porte de sustancias se debe incluir una mirada de derechos humanos hacia los consumidores para diferenciarlos de quienes trafican, cumpliendo lo que señala el artículo 364 de la Constitución, donde se define las adicciones como un problema de salud pública y que al Estado le corresponderá la prevención, el tratamiento y la rehabilitación, por lo que en ningún caso se criminalizará a quienes padecen este mal. 7 de la mañana con 23 minutos. Un tema que sí se va a convertir en un problema de pronto social para poder discernir cuáles son los casos entre consumidores, entre traficantes. Ya lo decíamos, hay quienes señalan que esta decisión es inconstitucional, hay otros que aplauden la decisión del primer mandatario, pero de hecho ya en la práctica es como se verá el tema de lograr
aplicar ya esta medida sin la tabla de consumo de drogas. Y a eso además hay que sumarle que evidentemente sí frena este tema del microtráfico dentro de nuestras ciudades, que evidentemente ha sido una cuestión aprovechada por quienes se dedican a este tipo de negocios ilícitos. 7 de la mañana con 24 minutos y precisamente vamos ya a arrancar nuestro segmento de entrevistas a esta hora. Le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Vera, él es analista político en Santo Domingo. Estimado Ricardo, muy buenos días, bienvenido. Dianita, buenos días. Luis, buenos días. Un saludo a la amable audiencia de Más 89.3. Ricardo, bueno, un tema bastante amplio nos espera por conversar el día de hoy, ¿no? Desde el tema de la vicepresidencia de la República, además de las decisiones que ha venido tomando Daniel Noboa dentro de su primera semana de funciones prácticamente. Pero empecemos con la segunda mandataria, que se nos va lejos y ya aceptó su misión de alto grado que le ha encomendado el presidente en Israel. No hay buenas sensaciones desde el inicio y habría que ver el ADN, de dónde surge este conflicto que se visibiliza ahora. Cuando tú tienes un proyecto político, pero un proyecto político para ver qué pasa, que daría la impresión que ese fue el proyecto político de Daniel Noboa en las elecciones de 2023 a la presidencia, voy a posicionarme, vamos a ver qué pasa y le voy a meter toda la carne al asador en 2025. Todos sabemos que un poco la segunda vuelta les cayó de sorpresa. Así es. Y en ese contexto terminan diciendo, bueno, mi binomio pongamos por ahí a cualquier persona, porque no era la intención ganar. La intención era posicionar el nombre de Daniel Noboa, luego de que era asambleísta, un apellido importante, para posicionar al 2025. En ese contexto... Por eso elige una persona sin capital político, porque recordar que Verónica Abad fue candidata a la alcaldía de Cuenca y no arrastró bastantes votos. Así es, de pronto alguien conocido en su medio, pero no conocida a nivel nacional. Así es. Entonces, usted sabe y en el medio sabe cuando hay una organización política que no tiene posibilidades. Hagamos una analogía aquí al territorio, a concejales. El partido X, que no tiene posibilidades, no tiene un candidato a alcalde fuerte, usted sabe que no pueden llenarse las candidaturas a concejalías, ni los primeros puestos. Entonces terminas poniendo por ahí a cualquiera. No quiero decir necesariamente que eso haya pasado, pero no fue un estudio tan exhaustivo, no fue un análisis, bueno, vamos a ver, hay capital político, como usted decía, hay territorio, y terminamos poniendo a Verónica Abad. Pero resulta que Verónica Abad desde el inicio se la vio que daría la impresión que andaba con agenda propia. Porque también si bien es cierto, decía posiblemente con Noboa no tengo oportunidad, pero esta es una posibilidad para recorrer territorio, porque a lo mejor yo sí tengo oportunidad. Y los rumores, porque aquí hay una versión solo de un lado, no hay la versión del oficialismo, a excepción lo que dijo el secretario de Comunicación. Los rumores primero, ¿tenía agenda propia? Pues la posibilidad de intentar ir a una candidatura propia. Algo que ella negó ayer, ¿no? Negó, pero del otro lado se dice que sí. Si la vimos en territorio acá en Santo Domingo sola. Segundo, se habla de la posibilidad de que habría captado fondos para la campaña y que no habrían sido conocidos o del consentimiento de los líderes de la campaña o del presidente. Algo que también especulaciones, algo que también negó. No lo sabemos, pero en este momento ella se victimizó y dice, desde el inicio tuve problemas. ¿Por qué? Posiblemente porque no había ese feeling, no había esa química, porque era un proyecto de veremos. Cuando la cosa ya se puso seria, al día siguiente de la primera vuelta, cuando se vio que había posibilidades, bueno, decimos como que no hay feeling, reconozco que no hay feeling. Fue más o menos un matrimonio cuando usted quiere casarse con alguien, para que le den la nacionalidad, se mete así, después termina descubriendo qué pasa cuando la cosa se puso seria. En este momento vemos que hay una aceptado, que si no se quedaba en la congeladora, y de Israel, que si quería no lo aceptaba. El vicepresidente no tiene funciones claras, su única función constitucional es reemplazar de forma temporal o permanente al presidente de la República en caso de ausencia. Temporal o definitiva. Que eso va a pasar cuando Daniel Noboa salga en busca de la reelección a la presidencia de la República. Ella va a ser presidenta durante 3-4 meses mientras se desarrolla este proceso electoral. Indudablemente, eso habría que ver si esto se sostiene a través del tiempo, porque también podría suceder, como lo vimos en el tiempo de Lenín Moreno, que hubo 4 vicepresidentes que se fueron, unos con causales, otros sin causales. ¿Qué pasa si en este momento entra un proceso de hostigamiento? Por más que la señora haya estado en
en Israel, por más que la señora haya ha recorrido el Oriente Medio, bueno, sí sabe dónde se va. Se va a una zona de conflicto, se va a una zona que los embajadores de paz también están conscientes que hay riesgo. Si bien es cierto, hay 2 días de tregua, pero en cualquier momento Hamas o el mismo ejército de Israel lanzan un misil en zonas que deben ser lanzadas y se murieron todos. ¿Usted cree que va contenta allá? Cuando tenía otro proyecto que era de pronto, recuerda lo que dijo el secretario de Comunicación, vamos a recortar presupuesto porque la vicepresidencia dijo que quería viáticos permanentes todo el año para recorrer el país. ¿Cuál era el posible objetivo para recorrer el país? ¿Estar en campaña? Campaña personal, ¿no? Porque si hubiera dicho, no, voy a recorrer el país para hacer campaña en favor de Daniel Noboa, a lo mejor le decían, chévere, pero en este momento que hay un divorcio, un distanciamiento, se ve claramente que ya no es parte del equipo, que la quieren tener lejos, que no hay una agenda mínima para sentarse a conversar y que efectivamente la conexión entre los dos está rota. Ahora, hay que tomar en cuenta estos escenarios que usted nos ha planteado, Ricardo, y a eso hay que sumarle el hecho que el presidente, pues evidentemente ya no confía en su segunda mandataria. Creo que desde la misma campaña esa confianza se quebrantó, pero que en efecto sí le va a hacer dudar muchísimo a Daniel Noboa a quién va a encargar la presidencia cuando sea candidato por la reelección. Ahora, yo creo que si en este momento no hay confianza, dijo la vicepresidenta, no hay una versión oficialista, que no le invitaron a ver los resultados, quiere decir que en la segunda vuelta ya estaba completamente quebrado, no le invitaron al almuerzo, se fue a comer a un mercado, entonces realmente no confías, o sea, no solo hay como que no tenemos feeling, sino que no hay confianza, por eso te quiero lejos. En la foto oficial del gabinete, ella tampoco está. ¿Qué podemos inferir ahora? Que dentro de estos pactos que tiene, ¿usted no cree, Dianita y amables oyentes, que se podría negociar la destitución de la vicepresidencia? Causales no lo sabría, pero usted sabe que en este país cualquier cosa puede pasar. Y que de hecho, yo me atrevo a presumir que una causal podría haber sido el hecho de que ella no acepte la misión que le encomendó el presidente a través de decreto ejecutivo. Por eso lo acepta, aunque los constitucionalistas dicen que no es causal de destitución porque no tiene una función determinada. Constitucionalistas hablaban que al ser una servidora pública, en la misma Constitución y el Código de Trabajo, uno como servidor público, como trabajador, puede no aceptar realizar un trabajo forzoso, un trabajo bajo condiciones complicadas que puedan atentar contra la vida, y lo que sucede en Oriente Medio, específicamente en la Franja de Gaza, es una zona de muerte, una zona de destrucción, donde podría verse afectada su vida y tranquilamente, con base a la Constitución y el Código de Trabajo, podría decir que no aceptaba. ¿Aplica el término violencia política? Porque resulta que también ha sido bastante sorpresiva la actitud de Verónica Abad frente al tema de violencia, ¿no? En campaña ella se mostraba bastante apática con los temas de violencia contra la mujer, pero resulta que ahora que le toca a ella vivir una situación de estas, habla de violencia política. ¿Aplica ese término aquí? Creo que no, yo creo que se está victimizando este momento, ¿por qué no lo dijo antes? Pudo haberlo dicho en campaña, en este momento se está victimizando, pero yo creo que también sí hay un poco de complicidad en el tema de parte del Ejecutivo. Yo creo que Daniel Noboa lo está tapando un tema tan importante. De entrada, tienes problemas para nombrar, yo creo que sí hay desorganización, tanto de la misma vicepresidencia como del Ejecutivo. La vicepresidencia, solo por darle un ejemplo, tenía una entrevista en un medio importante de comunicación ayer a las 7 y el medio dijo, un importante medio lo puedo decir aquí del Amazonas, dijo, nos dejó plantados. Y me parece que al mismo tiempo estaba en otro medio, desorganización. Llama a una rueda de prensa y aparece con 45 minutos tarde el día de ayer. Desorganización. ¿A decir qué? A decir que a victimizarse. Y por otro lado, el gobierno no dice nada. Pues, o sea, que tú te pelees desde el primer día con tu vicepresidente, que es quien podría reemplazarte, y no decir nada. Es una falta del respeto a la ciudadanía, porque por eso es binomio, por eso terminas eligiendo a dos personas. Porque yo también dice, no voy, ¿con quién va? Luis, ¿y con quién va? Es bueno o malo, ve ese equipo potente, ve ese equipo débil. Es importante, porque también, mira, si no terminamos diciendo qué pasó en el gobierno de Lazo, los vicepresidentes, ¿para qué sirven entonces?
Realmente yo creo que desde Lenín Moreno hemos palpado que los vicepresidentes son desechables. Le pasó a Lenín Moreno, tuvo no sé cuántos vicepresidentes y fue tan fácil destituirlos a través de la Asamblea Nacional. Usted bien ha planteado el escenario, podría ocurrir ahora con Verónica Abad, pero de hecho hay que recordar que la gente realmente, si usted le pregunta aquí en Santo Domingo a la gente en la calle quién es Verónica Abad, recién se están enterando y por este escándalo político. Realmente no era una persona con un peso político y la gente no sufragó por Verónica Abad, sino por Daniel Noboa. Lamentablemente así es, porque Verónica Abad también, si bien es cierto, hizo algún trabajo en territorio, también no se la vio conectada a algunos temas. Yo el único tema que le vi conectada era en la consulta popular que hablaban y de la que ya no se habla nada en este momento. ¿Qué pasó con Lenín Moreno? Vicepresidente, perfil muy bajo. Ajá. Si usted, creo que si hacemos, no sé, usted a lo mejor se acuerda, pero no sé si nos pregunta a Luis o a mí, ¿cómo se llamaba la última vicepresidenta después de Otto? No me acuerdo el nombre. María algo me parece, no me acuerdo el nombre. Y también puede haber vicepresidentes muy simpáticos y que a veces el presidente termina teniendo celo. Por ejemplo, el vicepresidente de los últimos 17 años más visibles fue Glass, por temas tristemente conocidos, y Otto Sonnenhorstner, que un poco... Por el apellido. Por el apellido y también un poco porque lideró el proceso del combate al COVID en el tiempo de Lenín Moreno. Moreno le legó, pero después lo bajaron así, parece que ya viendo el celo, le dijeron, vea, presidente, el vice tiene más conectividad con la gente que usted, entonces de una lo bajaron. O sea, ¿qué pasó con Borrero? Borrero empezó visitando los hospitales, después me parece que hubo celos, vea Borrerito, vaya a la congeladora. Y los vicepresidentes terminan en la congeladora. Hagamos una analogía en nuestro medio, los vicealcaldes, los viceprefectos. ¿Tienen esa exposición mediática? ¿O simplemente terminas poniendo en un consejo a quien tiene menos probabilidades de opacarte? O ponen a un verdadero líder, o ponen a alguien que tenga alta capacidad mediática, alta capacidad de exposición. No sé cuántas veces habrán entrevistado acá a un vicealcalde, un viceprefecto, una vicealcaldesa, una viceprefecta. Creo que andan así muy livianitos, muy light, porque se intenta poner a alguien de perfil bajo para que no vaya a opacar a quien es el líder de ese ejecutivo. Definitivamente. Vamos a ir a una pausa en este momento, Ricardo, y vamos a regresar con este interesante análisis, pero sobre todo, amigos, queremos saber también qué va a ocurrir aquí en la provincia, porque, por ejemplo, aún no se habla de gobernador, aún no se habla de directores distritales, por ahí sabemos que ya hay algunas renuncias también, por ahí también sabemos que hay algunos compromisos con cargos adelantados. Vamos a irlo analizando luego de la pausa. 89.3 Más FM. Inicio del espacio publicitario. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Existen muchos lugares para vivir. Casas familiares, casas cómodas, casas acogedoras. Porque en una casa ponemos toda nuestra ilusión durante toda nuestra vida. Los detalles, los lugares especiales. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Tenemos casas de 180 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Con 3 cuartos, todos con baño, baño social en casa, área de lavado, patio posterior y delantero, parqueadero propio para 2 vehículos. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi, con la garantía de constructora e inmobiliaria Genai. Toma contacto 098-664-1831. Aplica para tu crédito VIP. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con Cesarnet y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117.
Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCEDNet, la solución en Internet. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa siempre no den por favor. Siempre limpio, de Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. Santo Domingo se prepara para vivir el gran festival de vallenato, salsa y música norteña por primera vez en la tierrita. Amigos de la vida. Los Diablitos del Vallenato. Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace. Los Diablitos con todos sus éxitos. Querías volver a ser mi amiga, eso decía. Para bailar con buena salsa. Richie Valdés. Quieres robar la presa. Con orquesta y coros. La mejor música norteña con los Carnales de Colombia. Los billetes van y vienen, la vida es muy bella. Artistas invitados, Los Ugar con banda en vivo. No faltes, sábado 9 de diciembre desde las 6 de la tarde en Azogán Santo Domingo. Puntos de venta, Suba Restaurante, Azogán, Tania Eventos. Entrada general $10. Fin del espacio publicitario. En Más Noticias, presentamos la entrevista. 7 de la mañana con 40 minutos y estamos dialogando con Ricardo Vera, analista político, y realmente nos ha dejado bastante sorprendidos con este tema de la vicepresidencia y los segundos mandos, ¿no? Dentro de los diferentes niveles de gobierno. Pero ya aterrizando con estas acciones que viene ejecutando dentro de la primera semana, Daniel Noboa como presidente de la República del Ecuador, hay muchos que califican que esto se viene moviendo a paso tortuga porque creo que la vara estaba muy alta para el inicio de funciones de Daniel Noboa y que ahora pues realmente no se encaminan aún soluciones reales, sobre todo en el tema de seguridad. Pero para ir cerrando la parte política, también se requiere que se vayan conformando los equipos en territorio. Aquí en Santo Domingo de los Áchilas aún creo que hay voces en medio de los pasillos, pero nada oficial. ¿Qué comprende este cambio de autoridades ya en las provincias, Ricardo? Bueno, yo creo que hay tres momentos claramente específicos cuando un presidente de la República llega. El primero es en cuanto a la estructuración de los equipos de gobierno. Se dice que más o menos puede poner 3.500 personas. Primero empieza con la gente que está en Carondelet, la gente de despacho, la gente de seguridad, su chofer, la gente hasta que cocina, la gente muy cercana. Todos cambian. Desde ahí empiezan con 300 personas de confianza que tiene que tener. El círculo íntimo. El segundo grupo son los ministros y los viceministros. Puede ser que los subsecretarios los nombra ya el ministro en funciones. Vemos que se empezó también, yo lo decía prematuramente, al día siguiente que ganó la primera vuelta nombró 10 personas. A producción va a ir, a turismo va a ir, ok. Pero en este momento tenía problemas en nombrar algunos ministros. Y en completar el gabinete. Inclusive tuvo que bajarla a la ministra de Economía, la señorita o señora Moya, porque JP Morgan, porque Berkeley, porque los multilaterales dijeron, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a poner a la guagua que no tiene experiencia? Así es. Y aparece ayer o antes de ayer dando una rueda de prensa con un ministro que lo había posicionado 2 horas antes, a hablar que no hay plata. Entonces, no son buenas sensaciones. Y el tercer momento ya son los funcionarios en territorio, que normalmente ya corresponden, normalmente, no estoy diciendo que eso es lo correcto o es lo incorrecto, normalmente corresponde a las negociaciones que de carácter político que se hacen principalmente con la Asamblea o con grupos económicos que también quieren un poco ser parte de esta gobernabilidad. Es algo que ha venido ocurriendo. Es algo que ha venido ocurriendo, pero que normalmente es un poco más rápido. Vemos que si no termina de definir el tema de su gabinete, es un poco complicado ahora que está en territorio y ya se espera en territorio. Hay algunos funcionarios, sí, del gobierno de Lasso que tuvieron la delicadeza de poner la renuncia porque Lasso quería irse. Vea, yo conversé a alguien que trabajaba muy cercano a Lasso, decía, vea, el gobierno es el que quiere irse más rápido, no quiere dilatar. El gobierno es el que cuando dijeron, si adelantemos, Dios te pague, ¿dónde? Te firmo y me voy, porque ahora sabemos por qué. Hay 180 millones
en la caja fiscal, que es tan poca plata que alcanza solo para 3 días de operación del gobierno, que no sabemos de dónde van a pagar el 13º en diciembre a todos los funcionarios públicos. Está complicado. Que Senel ya no tiene plata para comprarle energía a Colombia. Del 80% de producción nosotros estamos produciendo 50%, era así los que creemos en Dios, sí, ahora sí es verdad lo que dijo el ministro saliente. Pidámosle a Dios que llueva. Ahora sí le creemos. Ahora sí. Y él decía, ojalá tengamos luz para Navidad. Ojalá podamos prender los foquitos del árbol. Que es donde normalmente hay más consumo de luz energía, porque hay actividad social, por las lucecitas y todo eso. Pero aterrizando nuevamente al territorio, no vemos esas señales. ¿Pero por qué? Porque no se identifica un operador político claro del gobierno. ¿Quién es el operador político del gobierno en este momento? Se supone que Palencia, pues, ministra del Interior y ministra de Gobierno. Se supondría, cuando se comió en este momento dos ministerios, Así cuando es. la seguridad debería tener, en este momento queremos 100% alguien concentrado, y también alguien concentrado en el tema político. Veía un poco, habría que ver los asambleístas de ADN, también es una bancada que tiene asambleístas, porque hay asambleístas que también son operadores políticos. Esa es la función de quien lidera la bancada, conectar con las otras bancadas. ¿Pero usted cree que los asambleístas de ADN eran gente con mucha experiencia? Son gente que se está estrenando en política. política. Se está estrenando. Obviamente no es una incoherencia cuando decimos queremos gente nueva, pero cuando se dice gente nueva no queremos decir sinónimo de improvisación. Cuando queremos gente nueva no queremos decir que pongamos a cualquiera. No, gente que también tenga un perfil, gente que tenga experiencia, pero que de pronto no tenga un pasado político. Entonces vemos que ya han pasado algunos días, no hay gobernador, no tengo ni idea si el doctor Takuri sigue en funciones. Sigue en funciones. Pero bueno, bien por el doctor Takuri, cobrará diciembre. ¿Y el 10º? Y el 10º. Bueno, habría que ver si hay plata para que le paguen, pero ya, bien por ellos, bien por los directores distritales. Veo que algunos sí se han llenado de sensatez y han puesto su renuncia y se han ido. Yo creo que eso es lo sensato. Hay otros, ojalá que están trabajando para ver si los dejan. Por ahí he visto que hay algunas direcciones que han incrementado campañas, entrevistas y visitas en territorio precisamente para mostrarse. Para figurar. Para figurar. Entonces, pero bueno, ya dependerá. Pero vemos en este momento que no está claro. ¿Qué pasa con normalmente los asambleístas? Imagino que han de estar peleando su espacio de poder. Aquí pan caliente es la gobernación, pan caliente son las gerencias de los hospitales. Para un trabajo político, pan caliente es la dirección provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pan caliente es la gerencia del hospital del IES. Pan caliente es la ANT y la CTE. Usted señalaba en semanas anteriores, Ricardo, que este equipo que tiene que estar posicionado en territorio, en las provincias del Ecuador, tiene que tener precisamente esa iniciativa campañera, esa capacidad de promover de pronto el plan de trabajo de Daniel Noboa, proyectando que él va a apostarle a la reelección en el 2025. Dentro de estas negociaciones que se han hecho y que, por cierto, en el tema de la gobernación, nosotros como santo domingueños ya hemos visto algunas fotografías de personas que dicen porque Santo Domingo lo pide, tal persona va a ser gobernador. Entonces ya vemos que hay alguna pugna o interés en ser el representante del Ejecutivo en esta provincia al menos. Pero dentro de estas negociaciones, ¿qué tan incidente o determinante va a ser contar con representantes, por ejemplo, por los pactos de la Revolución Ciudadana, o veremos personajes que están ligados al PSC o del mismo oficialismo, las caritas nuevas que salieron en la campaña de ADN aquí en Santo Domingo? Es que habría que ver quién se sube en la camioneta del oficialismo. Esa creo que es la duda que tiene en este momento Noboa. Porque si usted llega a pacto y usted está un año campañero, termina siendo una utopía decir que el gobernador es el representante del Ejecutivo, porque muchas veces ni lo conoce. Así Normalmente, sí, o sea, si le cogemos un presidente aquí y le decimos, vea, olvídese, saquemos a Guayas, saquemos a Azuay, saquemos a Manabí. Del resto de los gobernadores nunca los ha visto, ni se acuerda el nombre porque corresponden a eso, a pactos políticos. Son gente de confianza de otras organizaciones políticas o de otros actores políticos. Y si quiere la reelección, ¿cómo? Y si no tiene los directores provinciales, los directores provinciales son aquello. Imagínense tener un director provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social afín al proyecto político, va a preparar todo el terreno para cuando venga el proyecto y decir vamos a la Cristo Vive a entregar kits alimentarios, a entregar sillas de ruedas. Yo soy el gobernador, vamos a trabajar en función de que efectivamente todas las carteras de Estado hagan un trabajo netamente social, porque eso es lo que se va a hacer. La política pública
del gobierno va a ser netamente en el eje social y en el eje de seguridad. No va a haber obra pública y eso debemos de estar claros. No va a haber plata casi ni para pagar los sueldos, peor para hacer obra pública. Y en poco tiempo. Y en poco tiempo. A lo mejor alguna obra pública que se inaugure es algo que haya dejado Lazo, que lo dudo mucho, pero las carreteras seguirán complicadas. Este tramo Quinindé-Viche seguirá como tal. Y con el fenómeno del Niño encima. ¿Qué va a pasar? Las viviendas que se encuentran en las zonas vulnerables con el fenómeno del Niño. ¿Qué va a pasar con los puentes que se han caído? Entonces, en este momento vemos que la situación del país es pero muy complicada, por lo que la vara que le hemos puesto es, bueno, veamos, solo la inseguridad. Y de paso, habría que ver cuál es el efecto real de la ley de la reforma tributaria que envió al legislativo, que realmente tengo pocas expectativas, porque si bien es cierto, tiene un doble efecto. Por un lado, va a reducir el IVA, específicamente al tema de la construcción. Por otro lado, prevé recuperar $800 millones, pero sobre la base de un supuesto. ¿Cuál es este supuesto? Vea, vengan, generen trabajo para personas entre 18 y 29 años, vamos a bajarle el impuesto a la renta si usted contrata jóvenes, porque de acuerdo a la ley, joven es el que tiene entre 18 y 29 años, ¿con la finalidad de qué? De que haya más rotación. Como tengo empleo, voy a comprar con la plata que tengo empleo y eso genera IVA. Y el IVA es un impuesto que tiene un efecto cascada. Pero, o sea, es muy... teóricamente suena bien, pero en la práctica, ¿usted cree que ya en enero vendrán las empresas a contratar? Si no se combate la inseguridad solo porque hay una ley. Es que ese es otro tema. Muchas empresas de aquí han tenido que retirarse del país por el tema de seguridad. Y el otro tema. Y si no hay esas garantías, no van a regresar. Luis, Dianita y amables oyentes, la industria es la que genera empleo, no hay otra cosa. El servicio, sí, servicios de pronto en turismo, pero si no hay turismo, ¿quién va a Esmeraldas? Lindas playas, pero ¿quién va a Esmeraldas? Nadie. Entonces no se reactiva el turismo por la inseguridad. La industria, listo, Santo Domingo tiene ventajas competitivas de ubicación cercana a los 3 puertos, pero sabe 2 cosas pide el industrial y el inversionista para asentarse. Primero, conectividad. Sí, posiblemente hay conectividad, pero segundo, energía barata. Pero si no hay luz ni para las casas. Si no hay luz ni para las casas, ¿cómo va a haber energía subsidiada porque lo que más genera una industria, el costo más alto de una industria es la energía? Así es. Si no hay energía, por eso que normalmente, ¿cuál era la intención que esté Tuachi Pilatón acá? Que las autoridades planteen una zona franca que está en esta reforma, en esta reforma tributaria, pero que ya se encuentra en el Código de la Producción. Las zonas especiales de desarrollo económico, las famosas sedes. Entonces decíamos, ¿quién está tramitando para que la energía que genera o Manduriaco aquí en Puerto Quito o Tuachi Pilatón aquí, a esta zona que le ha afectado, que le ha contaminado los ríos? Bueno, dennos 10 años de energía barata para que los industriales vengan. Pues ni genera energía, ni hay energía, ni barata. Entonces, lo que aparentemente está teórico ahí, bueno, no creo que genere 900 millones el otro año. Y hay que tener en cuenta que la Asamblea tiene 30 días para revisarlo. Si no alcanza a revisarlo antes de que se acabe este año, ni siquiera va a entrar en vigencia en 2024. Claro, porque la idea es que estas reformas tributarias puedan entrar en el presupuesto 2024. Pero yo realmente creo que el presidente sabe que aquello no va a pasar. ¿Sabe cuál es el real objetivo de esta reforma tributaria? Es ser simpáticos ante los organismos multilaterales. Entonces decimos, no, pues este es un presidente que sí habla de zonas francas, este es un presidente que quiere arreglar la caja fiscal. Es más o menos usted ponerse guapo, ponerse simpático para cuando va al Fondo Monetario Internacional, cuando va a los bancos europeos, porque lo que quiere el país ahorita es de que alguien le preste $1,000 millones para paliar, más o menos estar tranquilo hasta enero. Eso es lo que quiere. ¿Sabe que la reforma presupuestaria, por último, en el mejor de los casos, seamos optimistas, la aprueba? Pues ya está aprobado, ¿y de dónde recaudas la plata? Ese no es el objetivo de cortísimo plazo. El objetivo de cortísimo plazo es decirle al mundo, a JP Morgan, a Berkeley, al Fondo Monetario Internacional, vea, somos un gobierno que estamos aplicando las recetas que ustedes recomiendan. Ahora sí, no sea malito, présteme. Para paliar algo. Para poder pagar. Y eso es el tema económico y definitivamente ya para ir cerrando esta entrevista, querido Ricardo,
está el tema de seguridad. ¿Qué tan eficiente va a ser esta fusión? Gobierno, Ministerio del Interior, sobre todo por la demanda de seguridad. Aún no hablamos de la policía, aún tenemos un ministro de Defensa que parece que es más bueno haciendo TikToks, no tenemos el tema de recursos que se va a dotar a la policía, no se habla aún de los carros para la Policía Nacional ni tampoco de las armas. Mire, yo creo que hay que tener un diagnóstico claro del tema. Hay que potenciar a la Policía Nacional, pero ese es solo un eje. Hay que trabajar también en el tema de movilidad, el control migratorio. Que es otro factor. Que es otro factor tema de inseguridad. de la inseguridad. Mire, desde que se borró el pasado judicial, desde que se abrieron las fronteras, se ha incrementado. Porque hay países sin ser, y por cierto, mi mamá es colombiana, no tengo nada contra los hermanos de colombianos, pero de esa parte del norte han venido prácticas malas. Así como han venido prácticas buenas, también han venido prácticas malas por el pasado que ellos tenían. Lo que vivimos este momento, Colombia lo vive hace 30 años. Entonces esas prácticas malas ya había, el del secuestro express, el de la extorsión. Entonces ya vienen maestros y nos enseñan. ¿Por qué? Porque aquí cualquiera viene, pasa las fronteras. ¿Qué está haciendo en este momento Chile, Perú? Está expulsando a quien no demuestra efectivamente que está en un estatus migratorio adecuado. Mire, cuando uno va a Colombia nomás, he ido como turista, los controles que te hacen, te están revisando. ¿Por qué? Por el tema de las drogas. Pero nosotros no hay ningún nivel de permeabilidad en cuanto a las personas que vengan, no hay pasado judicial, venga, pues. No podemos ni satisfacer la demanda interna, pero estamos con las y nada que tenga que ver con que tenemos algo de algún rechazo a los hermanos de otros países, pero creo que debemos de garantizar al menos que podamos satisfacer las demandas de nuestra gente. Así que yo le veo complicado, démosle tiempo a que efectivamente se dediquen a hacer menos TikTok, la novelería pase y se sienten. Potenciar la policía. Hay que potenciar a la policía, hay que controlar el tema del narcotráfico, porque hay que diferenciar la inseguridad en dos temas. Las bandas organizadas que se sostienen por el tema del tráfico de drogas y la delincuencia común, que hay que combatir con verdadera inclusión económica y social. Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Radio Más. Siempre es un gusto estar aquí. 7:56, un amplio análisis, una radiografía, diría yo, a estos posibles escenarios que puedan registrarse en medio de estas primeras acciones que ejecuta Daniel Noboa dentro del gobierno nacional. Nosotros vamos a avanzar con otros temas y precisamente para ir ampliando ya información local, quiero darles a conocer que precisamente existe preocupación por el tema de inseguridad en el sector ganadero en Santo Domingo de los Áchilas. Precisamente se registra una baja demanda de faenado dentro del camal municipal, pero a eso hay que sumarle que menos ganaderos deciden movilizar precisamente sus cabezas de ganado, sea para el camal municipal o sea para la feria ganadera, por el riesgo que tienen a ser asaltados o que el ganado sea perdido. Vamos a revisar la siguiente nota cortesía de Saracay Televisión, precisamente para conocer cuál es la expectativa o la perspectiva que tienen los ganaderos frente a este problema. Las medidas cautelares Con algo de miedo y frustración, Jorge Delgado relató cómo él y varios compañeros fueron asaltados cuando se encontraban esperando para ingresar a la feria de Azogán en Santo Domingo. Delincuentes armados fueron por cada uno de los camiones amenazando a los ganaderos para que les entreguen el dinero. Mencionó que la situación se ha vuelto insostenible y cada día se vuelve peor. De madrugada, como a las 4:30 de la mañana, llegaron unos tipos de un carro y robaron a todos los comerciantes. Yo también fui víctima del robo, pues robaron a todos los compañeros de aquí que trabajan en la feria de madrugada. Entonces, de esos temas igual la gente ya vea, por ejemplo, ya ahorita también el tema de la inseguridad de las platas, no quieren la transferencia, que también es mala. Las instalaciones de Azogán lucen por esta época con una reducida cantidad de ganado. Los comerciantes de bovinos consideran que esto se debe a la inseguridad. Varios comerciantes no quieren salir a vender sus animales por miedo a ser asaltados. Algunos se limitan a llevar solo una cierta cantidad de dinero por si son víctimas de los delincuentes. Aseguran que los camiones son asaltados en las rutas como la del Camal. Los pagos en algunos casos los prefieren hacer por transferencia. Sin embargo,
embargo, no todos los vendedores aceptan esta propuesta al no contar con cuentas bancarias o internet para verificar el pago. Aquí es sobre el dinero, en efectivo, pero en cambio nosotros vamos a los campos con miedo a que nos roben y más que todo, ahorita estamos trabajando nosotros en sí con transferencia. Hace 20 años comenzó funcionando de una manera que había seguridad y había todos los medios como para poder uno trabajar tranquilo, pero ahora, hoy en día, la seguridad es mínima. Muchos compañeros han sido afectados por robos y hurtos aquí mismo dentro de la feria. La situación ha incidido también en la disminución de producción de carne. Antes, en el Camal de Santo Domingo se faenaban 150 cabezas de ganado al día, pero esta cifra se redujo a 130 e incluso a 120, manifestó Wandenberg Velastegui, gerente de la empresa mancomunada del Trópico Húmedo. Esta situación que cada vez es desalentador observar de que a un pequeño ganadero de las 20 cabezas se le llevan 10. Imagínense, este señor ya no quiere saber de la ganadería. Entonces, ¿qué hacen? Tratar de vender la propiedad, venden su ganado y se dedican a otra actividad. Los ganaderos consideran que debido a la situación se debería agilizar los permisos para el porte y tenencia de armas que permanecen estancados como una opción ante la escasa presencia policial en las fincas y carreteras. 8 de la mañana con 0 minutos. Amigos, con esto estamos llegando ya a la parte final de esta emisión de Más Noticias en Más FM, la nueva radio de la Tierrita. Gracias por su fiel sintonía y con nosotros será hasta el día de mañana. Que tengan un excelente miércoles. Así llegamos al final de esta edición de Más Noticias. Agradecemos a cada uno de ustedes por sintonizarnos y confiar en nosotros para mantenerles al tanto de lo que acontece en nuestro entorno. Recuerden que su sintonía es importante. Nos encontraremos en la próxima emisión de Más Noticias. Hasta luego. Más FM 89.3. Inicio del espacio publicitario. Familia, hoy los invito a comer a mi restaurante favorito. ¡Sí! ¡Santo Manaba! ¡Exacto! Mi amor, ¿a qué local vamos? Escuché que tienen un nuevo local y nuevos platos. Es que siempre me sorprende. Papi, yo quiero unos deditos de pescado. Gordo, yo quiero unas conchitas asadas al estilo Manaba. Yo quiero un ceviche con aguacate y maní. O mejor el nuevo plato, el chop suey. Cangrejito con maduro, cocolón y esa salsita rica de Santo Manaba. ¿Saben qué? ¡Somos golosos! Vamos a Santo Manaba. Santo Manaba, cevichería y cafetería con identidad. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas, 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984-868224. Síguenos en redes sociales como @SantoManaba. Existen muchos lugares para vivir. Casas familiares, casas cómodas, casas acogedoras. Porque en una casa ponemos toda nuestra ilusión durante toda nuestra vida. Los detalles, los lugares especiales. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Tenemos casas de 180 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Con 3 cuartos, todos con baño. Baño social en casa. Área de lavado. Patio posterior y delantero. Parqueadero propio para 2 vehículos. Tu casa en Urbanización Jardines del Toachi. Con la garantía de constructora e inmobiliaria Genai. Toma contacto. 098-664-1831. Aplica para tu crédito VIP. ¿En qué se parecen Citroën, Peugeot, Chery, Nissan, Chang'an, Opel, ZX Auto, DS Automóviles y Gridwall? En que estas marcas recomiendan y aprueban nuestros lubricantes Quartz de Total Energies para sus motores. Pero la lista sigue: Mazda, BMW, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz. Total Energies, la marca con más de 200 aprobaciones y certificaciones de fabricantes automotrices. Dale un cambio total al motor de tu vehículo con nuestros lubricantes Quartz en tu taller o lubricadora de confianza. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con Chesernet y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad